La tarde del 10 de septiembre de 2025 proyectó largas y ansiosas sombras sobre la ciudad de Portova, un punto estratégico en la orilla este del caudaloso río Dnipro. Durante semanas, una tensa calma se había apoderado de las líneas del frente, una frágil pausa en un conflicto que ya había durado años. Este no era el silencio de la paz, sino la respiración profunda y contenida antes de una tormenta. Moscú, desde sus posiciones recién reforzadas cerca de Melitopol, rompió ese silencio, no con artillería, sino con palabras tan frías y duras como el acero. Se entregó un ultimátum, exigiendo la rendición completa e incondicional de Portova. El Kremlin amenazó con un asalto total y abrumador si no se cumplían sus demandas, una promesa respaldada por la visible concentración de blindados y hombres. El mundo observaba, conteniendo la respiración. Esta demanda era más que una maniobra militar. Era una jugada política diseñada para destrozar la moral ucraniana y proyectar una imagen de invencibilidad rusa. Desde Kiev, la respuesta fue rápida e inequívoca. El presidente Vladimir Zelensky, con su rostro familiar de desafío, se dirigió a su nación y a la comunidad internacional. «Ni un paso atrás», declaró, su voz resonando con determinación. «Ni un paso atrás». Sus palabras no eran solo para su pueblo, eran un desafío directo a Moscú y una súplica a un mundo cansado de la guerra. Afirmó que Ucrania defendería cada centímetro de su territorio soberano, transformando el ultimátum ruso en una línea marcada en la arena, un punto sin retorno para ambos bandos. Los canales diplomáticos habían fallado, y ahora el lenguaje de la guerra se reanudaría. La atmósfera en Portova pasó de una anticipación nerviosa a una preparación sombría. Los civiles que permanecían se refugiaron en sótanos y refugios. Los sonidos de los movimientos militares distantes eran un recordatorio constante del inminente choque. El ultimátum fue una declaración pública de intenciones, sin dejar lugar a la ambigüedad. Los medios estatales rusos difundieron el mensaje con fervor triunfalista, presentando el inminente asalto como un golpe final y decisivo, a lo que ellos llamaron el régimen de Kiev. Para los defensores ucranianos atrincherados alrededor de la ciudad, las palabras del presidente Zelensky fueron un toque de clarín. No eran solo soldados defendiendo una ciudad, eran la encarnación de la voluntad de una nación de sobrevivir, manteniéndose firmes contra una fuerza aparentemente imparable. El plazo pasó. El aire, cargado de tensión, finalmente se rompió. Pero el trueno que rodó por las llanuras no fue lo que los comandantes rusos habían anticipado. Menos de una hora después del desafiante discurso del presidente Zelensky, los primeros informes comenzaron a llegar, pintando un cuadro de caos total. La formidable columna blindada rusa, a punto de romper las líneas ucranianas, no avanzaba sino que se desintegraba. La batalla por Portova había comenzado, no con el rugido de los tanques rusos cargando hacia adelante, sino con el agudo zumbido de los drones ucranianos descendiendo del cielo. El plan cuidadosamente elaborado del Kremlin estaba a punto de chocar con una nueva realidad de la guerra, una definida no por la fuerza bruta, sino por el ingenio y la precisión. El plan de Rusia para Portova era una demostración clásica de poder militar, un ejemplo de libro de texto de fuerza abrumadora. A las 5 de la tarde, un formidable grupo de asalto comenzó su avance desde una extensa base aérea cerca de Melitopol. Esto no era un ataque de sondeo. Era una guerra relámpago, diseñada para destrozar las defensas ucranianas a lo largo del Dnipro. Los números eran asombrosos. La fuerza comprendía aproximadamente 2.400 soldados, la punta de lanza, apoyados por un gigante mecanizado de casi 850 vehículos blindados. Este puño de acero incluía 320 de los tanques más avanzados de Rusia, T-90M, T-80, BVM y T-70 y 2 B-3 mejorados, junto con 530 vehículos de combate de infantería y vehículos blindados de transporte de personal. La magnitud del despliegue tenía la intención de ser psicológicamente devastadora, una demostración de poder destinada a hacer que la resistencia pareciera inútil. Enfrentados a esta avalancha blindada, Ucrania comprendió que un enfrentamiento convencional
tanque contra tanque, sería suicida. Carecían del número de vehículos pesados para lograr la paridad. En cambio, bajo el astuto mando del general Avileno, las Fuerzas Armadas de Ucrania adoptaron una filosofía radicalmente diferente, una estrategia de guerra asimétrica. No se enfrentarían a la fuerza con la fuerza. Contrarrestarían la fuerza bruta de Rusia con precisión, su masa con velocidad y su rígida estructura de mando con ingenio descentralizado. Esta sería una batalla que se libraría no solo en tierra, sino en el espectro electromagnético, aprovechando la tecnología para convertir la mayor fortaleza del ejército ruso, su tamaño, en su vulnerabilidad más crítica. Era, honestamente, un David moderno preparando una onda de alta tecnología. El núcleo del plan del general Avileno era una sofisticada red de reconocimiento en tiempo real. Este no era el dominio exclusivo del hardware militar. En cambio, era un sistema híbrido que fusionaba datos de drones militares, imágenes satelitales comerciales e incluso sensores operados por civiles en tierra. Cada tanque, camión y vehículo ruso fue identificado, rastreado y etiquetado digitalmente a medida que se movía a su posición. Esto creó un mapa completo del campo de batalla, actualizado en vivo, un gemelo digital del avance ruso. Esta inteligencia brindó a los comandantes ucranianos un nivel sin precedentes de conciencia situacional, permitiéndoles ver toda la formación enemiga, no como una masa imparable, sino como una colección de objetivos individuales, cada uno con sus propias debilidades. El arsenal reunido para ejecutar este plan fue un testimonio de la innovación ucraniana. Era una colección de herramientas baratas, adaptables y mortales. El arma principal era un enjambre de 360 drones kamikaze de bajo costo, cada uno con un costo inferior a $4.000, pero que llevaba una potente ojiva de 26 libras, capaz de inhabilitar un tanque de batalla principal. Estos fueron complementados por 72 cuadricópteros de servicio pesado, modificados ingeniosamente para lanzar potentes minas antitanque, TM-62 desde arriba. Para el asalto terrestre, Ucrania prescindió del blindaje pesado en favor de la velocidad y la agilidad, 350 motocicletas de combate ligeras y 120 camionetas ágiles, equipadas con misiles guiados antitanque y granadas propulsadas por cohetes. Esta era una fuerza construida para una nueva era de guerra descentralizada y relámpago. La orden llegó precisamente a las 5:15 de la tarde. A través de la red encriptada, la voz del general Avileno era tranquila y clara: ejecuten. Esta única palabra desató una tormenta. En cuestión de minutos, la primera ola de 360 drones kamikaze se elevó al cielo nocturno. No en un solo enjambre, sino en grupos coordinados, cada uno asignado a un sector específico de la columna rusa que avanzaba. Volaban bajo y rápido. Sus pequeños perfiles los hacían increíblemente difíciles de detectar y atacar para los sistemas antiaéreos tradicionales. Eran los avispones digitales enviados para interrumpir el pesado avance de los osos. La vanguardia rusa, confiada en su cobertura aérea y contramedidas electrónicas, estaba completamente desprevenida para lo que estaba a punto de suceder. La era del enjambre de drones había llegado realmente al campo de batalla. A las 5:32 de la tarde, los primeros drones atacaron. El tanque T-90M Líder, el orgullo del cuerpo blindado ruso, fue engullido en una bola de fuego cuando un drone se estrelló contra su blindaje superior más débil. Segundos después, un camión de municiones cercano estalló en una catastrófica explosión secundaria, enviando una onda expansiva a través de la columna y rociando los vehículos adyacentes con metralla. El pánico comenzó a extenderse por las filas rusas. Sus tripulaciones antiaéreas abrieron fuego, pero sus sistemas estaban diseñados para rastrear aviones más grandes y rápidos. El cielo se llenó de fuego trazador, pero gran parte de él fue ineficaz. En un cruel giro del destino, algunos de los drones que lograron derribar detonaron prematuramente, sus cargas explosivas lloviendo sobre sus propias tropas, lo que se sumó al creciente caos y las bajas. El asalto inicial de drones fue diseñado con precisión quirúrgica. Apuntó a Media Group,
Military Drones Targeting Convoy from Above, Aerial View of Drone Strikes on Vehicles Stock a Distribute Equally, la cabeza de la columna para detener su avance, a los vehículos de mando, para cortar las comunicaciones, y a los camiones de combustible y municiones, para crear caos logístico. El impacto psicológico fue tan devastador como el daño físico. Los soldados rusos, encerrados en toneladas de acero, de repente se sintieron terriblemente vulnerables a un enemigo que apenas podían ver. Los drones fueron implacables, apareciendo desde múltiples direcciones. Su zumbido agudo se convirtió en un aterrador presagio de destrucción. El avance disciplinado y ordenado del ejército ruso se disolvió en una carrera confusa y aterrorizada por la supervivencia, mientras vehículo tras vehículo era golpeado, inhabilitado o destruido desde arriba. Esta fase inicial reveló un defecto crítico en la doctrina militar de Rusia. Sus fuerzas estaban construidas para batallas convencionales a gran escala, con una estructura de mando que tardaba en adaptarse a amenazas repentinas e inesperadas. La estrategia ucraniana, en contraste, era fluida y adaptable. Durante unos minutos aterradores, las comunicaciones ucranianas fueron bloqueadas por los sistemas de guerra electrónica rusos, amenazando con descarrilar el ataque coordinado. Sin embargo, un oficial de señales rápido, el sargento Makola, redirigió rápidamente las comunicaciones a través de un enlace satelital de respaldo, restaurando el mando y control casi instantáneamente. Este momento de improvisación aseguró que el plan de batalla pudiera continuar, sentando las bases para la siguiente fase, aún más audaz, del asalto. Con la columna rusa estancada, desorientada y tambaleante por el enjambre de drones, el general Javileno inició la segunda fase de su plan a las 5:41 de la tarde. Este era el momento para que las fuerzas terrestres atacaran, pero no con el pesado avance de la infantería tradicional. En cambio, los campos en los flancos de la formación rusa estallaron con el rugido de los motores. 350 motocicletas de combate ligeras, cada una con un soldado armado con lanzagranadas o armas antitanque ligeras, salieron de posiciones ocultas. Se les unieron 120 camionetas fuertemente armadas, el equivalente moderno de la caballería, con misiles antitanque guiados más potentes. Esta fuerza móvil avanzó hacia los flancos vulnerables de la columna rusa paralizada como una manada de lobos descendiendo sobre una presa herida. Los soldados rusos, con su atención aún fija en la amenaza de los drones desde arriba, fueron tomados completamente por sorpresa. Las unidades de motocicletas ucranianas utilizaron su velocidad y agilidad con un efecto devastador. Se movieron entre los restos humeantes de los vehículos destruidos, dispararon sus armas a corta distancia contra el blindaje lateral más delgado de los tanques y vehículos de combate de infantería, y luego desaparecieron antes de que las lentas torretas rusas pudieran girar para enfrentarlos. Las camionetas proporcionaron un apoyo de fuego más pesado, lanzando misiles guiados desde una distancia más segura, para eliminar objetivos de alto valor. Esta táctica de ataque y huida creó un campo de batalla multidimensional que la rígida formación rusa simplemente no estaba equipada para manejar, sembrando aún más pánico y desorden. Un momento crucial ocurrió a las 5:50 de la tarde, demostrando la brillantez estratégica de atacar la logística. Uno de los equipos de misiles, encaramado en una pequeña cresta, disparó un solo misil antitanque no a un tanque, sino a un gran camión cisterna militar. El misil dio en el blanco. El camión, que transportaba 4.800 galones de diésel, detonó en una explosión masiva y ardiente. Este único evento desencadenó una reacción en cadena mortal. El intenso calor y los escombros voladores incendiaron camiones de combustible y municiones adyacentes, creando un efecto dominó de explosiones que abrieron una enorme brecha en el medio de la columna rusa. Esto cortó efectivamente la línea de vida logística de la vanguardia, dejando a los elementos principales varados sin esperanza de refuerzo, reabastecimiento o una ruta de retirada fácil. Con la formación rusa rota, cercada y desmoralizada, el elemento final del plan ucraniano se puso en marcha. A las 5:57 de la tarde, la infantería mecanizada ucraniana convencional, una fuerza relativamente pequeña, de solo 240 soldados, comenzó su avance. No fueron enviados a asaltar una defensa preparada,
sino a limpiar a un enemigo destrozado y roto. Avanzaron metódicamente. Su tarea no era librar una batalla campal, sino aceptar la rendición de los soldados rusos desmoralizados y asegurar las vastas cantidades de equipo abandonado. A las 6 y 8 de la tarde, los primeros grupos de tropas rusas comenzaron a levantar banderas blancas, su voluntad de luchar completamente extinguida. La batalla, que había sido planeada como una aplastante victoria rusa, había durado menos de una hora. Las consecuencias de la batalla de Portova revelaron una derrota de proporciones catastróficas para el ejército ruso. En menos de 60 minutos de combate, lo que se suponía que sería un puño blindado imparable, fue desmantelado por completo. Las pérdidas humanas fueron asombrosas. Aproximadamente 320 soldados rusos murieron o resultaron gravemente heridos, sus vidas extinguidas en una vorágine de drones y misiles. Aún más revelador fue el número de prisioneros, alrededor de 900 soldados, aturdidos, conmocionados y desmoralizados, se rindieron a la fuerza ucraniana, mucho más pequeña. Estos hombres, enviados a conquistar una ciudad, se encontraron desarmados y derrotados en campo abierto, testimonio del colapso total de su mando y moral. Las pérdidas materiales fueron igualmente devastadoras y hablaron de la eficacia de la estrategia de ataque de precisión de Ucrania. El campo de batalla era un cementerio de equipos militares rusos avanzados. Se confirmó la destrucción o inutilización de un total de 176 tanques, incluidos 72 de los formidables modelos T-90, 58 T-80, PVM y 46 T-72, B3. Junto a ellos yacían los restos carbonizados de 210 vehículos de infantería, BMP y BTR. La cadena logística había sido aniquilada, con 48 camiones cisterna de combustible y 22 transportes de municiones completamente destruidos. El costo financiero estimado de este equipo perdido se elevó a la increíble cifra de $1.700 millones, un precio asombroso a pagar por una única y fallida ofensiva de la tarde, y un golpe del que la maquinaria de guerra rusa lucharía por recuperarse. La victoria, sin embargo, no estuvo exenta de costos para Ucrania. Si bien sus bajas fueron significativamente menores que las de Rusia, no fueron inexistentes. Los defensores de Portova lucharon con inmensa valentía y algunos pagaron el precio más alto. La historia de soldados como Ol, un joven infante, circuló ampliamente como símbolo de este sacrificio. Durante el empuje final, su escuadrón fue inmovilizado por un BMP ruso que había sobrevivido al asalto inicial. Sin dudarlo, Ol cargó contra el vehículo, disparando su arma antitanque a quemarropa. Destruyó con éxito el BMP, salvando a sus compañeros, pero fue abatido por el fuego enemigo en el proceso. Su heroísmo subrayó la cruda realidad de que, incluso en una victoria de alta tecnología, el costo humano de la guerra sigue siendo dolorosamente real. Más allá de las crudas cifras de muertos y capturados, la batalla infligió una profunda herida psicológica al ejército ruso. Los soldados que sobrevivieron hablaron de una experiencia aterradora y desconcertante. Habían sido entrenados para un tipo diferente de guerra, una guerra de líneas del frente y duelos de artillería. En cambio, fueron cazados por un enemigo invisible, acechados por drones que no podían ver y atacados por atacantes rápidos que aparecían y desaparecían como fantasmas. La derrota en Portova destrozó el mito de la superioridad militar convencional de Rusia y envió una ola de desmoralización a sus filas. Para Ucrania, fue un profundo impulso moral, demostrando que el coraje, la innovación y la brillantez táctica podían superar la gran cantidad. La batalla de Portova no ocurrió en el vacío. Fue la violenta culminación de semanas de diplomacia fallida y de una escalada de tensiones internacionales. En los meses anteriores, una chispa de esperanza para una resolución pacífica había surgido, solo para extinguirse por posiciones arraigadas y desconfianza mutua. Se habían celebrado cumbres de alto nivel en un intento desesperado por lograr un alto el fuego. En Alaska, una gélida reunión entre el presidente de Estados Unidos, Trump, y el presidente Putin terminó sin avances. Una reunión posterior en Washington,
que incluyó al presidente Zelensky y a líderes de la UE, resultó igualmente infructuosa. Moscú se mantuvo intransigente, negándose a cualquier conversación directa entre Putin y Zelensky, hasta que se acordara una agenda aprobada por Rusia, una condición que Kiev consideraba un preludio a la capitulación. Los puntos clave de fricción eran profundos y aparentemente irreconciliables, formando un abismo entre las dos naciones. Primero, fue la cuestión del territorio, particularmente el destino de la región del Donbass, que Rusia buscaba anexar por completo, mientras Ucrania exigía su restauración total. Segundo, fueron las garantías de seguridad. Kiev, habiendo visto promesas internacionales rotas, se mostró inflexible sobre un camino claro hacia la membresía en la OTAN como su única protección creíble a largo plazo. Moscú consideró esto una amenaza existencial y exigió garantías legalmente vinculantes del Consejo de Seguridad de la ONU de que Ucrania seguiría siendo un estado colchón neutral. Este choque fundamental de arquitecturas de seguridad no dejó espacio para el compromiso. Añadiendo una dimensión profundamente emocional y moral al estancamiento diplomático, estaba la demanda de Ucrania de la devolución de un estimado de 20.000 niños que, según Kiev y observadores internacionales, habían sido deportados por la fuerza a Rusia desde el comienzo de la invasión a gran escala. Este problema había llevado a la Corte Penal Internacional a emitir una orden de arresto contra el presidente Putin por crímenes de guerra en 2023, lo que hacía que cualquier negociación directa de alto nivel fuera políticamente tóxica. Para Ucrania, el regreso de estos niños era un imperativo humanitario no negociable, mientras que para Rusia, reconocer las deportaciones sería una admisión de culpabilidad en el escenario mundial. Este único problema a menudo detenía por completo las conversaciones diplomáticas. Este tenso telón de fondo se complicó aún más por el panorama geopolítico. Estados Unidos, bajo el presidente Trump, adoptó una postura de amenazar con sanciones masivas contra Rusia si no se lograban avances diplomáticos. Sin embargo, la efectividad de esta amenaza se vio significativamente socavada por el firme apoyo económico que Moscú recibió de socios globales clave. China continuó proporcionando un salvavidas económico vital, mientras que India, un importante consumidor de energía, se negó abiertamente a la presión estadounidense para reducir sus importaciones de petróleo ruso, priorizando sus propias necesidades económicas. Esta respuesta internacional dividida debilitó la influencia de Occidente y permitió a Moscú resistir la presión económica, creyendo que podría superar la resolución de Occidente y ganar la guerra por desgaste. La asombrosa victoria ucraniana en Portova resuena mucho más allá de los campos fangosos del frente del Dnipro. Representa un momento decisivo en la historia militar moderna, desafiando fundamentalmente suposiciones de larga data sobre la naturaleza de la guerra convencional. La batalla demostró claramente la profunda vulnerabilidad de las grandes formaciones mecanizadas, la piedra angular de las doctrinas militares rusas y de muchas de la OTAN, a una nueva forma de asalto asimétrico, habilitado por la tecnología. La imagen de tanques de $1.000 millones siendo destruidos sistemáticamente por drones de $4.000 ha obligado a los planificadores militares de todo el mundo a confrontar una verdad incómoda. La era del dominio de la fuerza bruta puede haber terminado. Esta nueva doctrina de Portova prioriza la inteligencia, la velocidad y la precisión en red sobre la masa pura. Para el futuro de la guerra en Ucrania, las implicaciones son inmediatas y profundas. La derrota ha puesto en seria duda la capacidad de Rusia para lanzar más ofensivas terrestres a gran escala, particularmente en el terreno abierto del sur y este del país. La asombrosa pérdida de tripulaciones experimentadas y equipos avanzados no puede reemplazarse fácilmente, lo que degrada aún más a un ejército ruso ya sobrecargado. Por el contrario, el éxito ha validado el camino estratégico de Ucrania, alentando una mayor inversión en tecnologías de bajo costo y alto impacto como drones, FPV, vehículos terrestres no tripulados y sistemas de mando descentralizados. Ha transformado el conflicto en un laboratorio para la guerra del siglo XXI, con Ucrania escribiendo el libro de texto en tiempo real. Esta batalla
también envía un poderoso mensaje a la comunidad internacional y a las naciones más pequeñas que enfrentan vecinos más grandes y agresivos. Demuestra que la innovación tecnológica y el ingenio táctico pueden actuar como un poderoso ecualizador en el campo de batalla. El modelo ucraniano, aprovechando la tecnología comercial, fomentando una cultura de adaptación rápida y empoderando a unidades pequeñas y ágiles, proporciona un modelo de cómo un defensor determinado puede contrarrestar con éxito a un agresor aparentemente abrumador. Sugiere que el gasto futuro en defensa puede pasar de plataformas costosas y heredadas como tanques y aviones de combate a redes más resistentes y distribuidas de sensores y municiones inteligentes fungibles. En última instancia, la batalla de Portova es un símbolo tanto de esperanza como de un futuro sombrío. Es un testimonio del espíritu indomable del pueblo ucraniano y su notable capacidad de innovación frente a una amenaza existencial. Significa que la voluntad de defender la propia patria, cuando se combina con la estrategia y la tecnología adecuadas, puede lograr lo aparentemente imposible. Sin embargo, también señala una evolución en el conflicto hacia una forma de guerra más descentralizada, rápida y potencialmente más caótica, donde las líneas entre la tecnología civil y militar se difuminan y donde enjambres de sistemas autónomos pueden desatar la destrucción en minutos. Los campos de Portova no son solo una victoria ucraniana, son un vistazo al futuro de la guerra misma.